Así inicia es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Hoy tenemos un programa especial en el Noticia a propósito de la asunción de Pedro Castillo como presidente del país en el marco de los 200 años, conmemoración de 200 años de independencia del Imperio Español. Tenemos 3 aristas para analizar y profundizar. Aquí están en titulares. La primera arista de Perú, un gobierno del pueblo para el pueblo, justo, en igualdad de condiciones, con educación y salud para todos. Es la promesa del presidente Pedro Castillo en su primer mensaje a la nación. Analizamos este discurso en el contexto de un complejo momento para el país. Segunda arista de Perú, además de la urgencia por atender la pandemia, la crisis económica es el centro de atención del nuevo gobierno. Apoyo a los más necesitados, compromiso del empresariado y revisión de contratos con multinacionales de la minería son algunos de los compromisos del nuevo gobierno. ¿Cuál es su viabilidad? Vamos a profundizar en ello. Y tercera arista, la asunción del presidente Pedro Castillo se da justo el día en que el país conmemora 200 años de su independencia del Imperio Español. Sin embargo, en su discurso, Pedro Castillo recordó que el territorio peruano es cuna de una civilización de 5.000 años de historia que ha sido explotada desde la llegada de los españoles. En el recinto escuchaba el rey de España. Punto para el análisis. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú y su primera arista, Pedro Castillo ya es presidente de la nación, dedicó su primer discurso a plantear las prioridades de su gobierno, un camino que arranca con la promesa de una reforma constitucional. En su primer discurso como presidente del Perú, Pedro Castillo anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Constitución. Con aprobación del Parlamento y posterior ratificación en referendo popular, pasaría al olvido la Carta Magna promulgada en 1993 por el dictador Alberto Fujimori. La Asamblea Constituyente del Bicentenario debe ser plurinacional, popular y con paridad de género. Su composición tiene que incluir al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas, a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos originarios. Castillo tiene claros los desafíos: reactivar la economía y aplacar las convulsiones políticas que han caracterizado el país los últimos años. Esto pasa por combatir la corrupción, durante décadas enquistada en los más altos escaños del poder. No será trabajo fácil, bajo la sombra de los mismos actores que durante la campaña infundaron temor sobre la transición a un proyecto progresista, luego de décadas de políticas neoliberales. La Contraloría ha señalado que la corrupción desfalca más de 20.000 millones de soles al año, es decir, tanto como todo el gasto público en salud del año 2021 y 2/3 partes del gasto público del sector educación en este año. Tendremos que potenciar la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de la Nación y a todo el sistema judicial anticorrupción para que podamos reducir la corrupción. También es prioridad para el presidente Castillo superar los embates de la pandemia. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú, pero debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. La salud en nuestro gobierno será un derecho fundamental.
Además, como doliente del tema, el profesor declarará la educación pública de Perú en emergencia. La atención a este sector será, a su juicio, una de las formas de frenar la desigualdad social. Y después de todo un día de agenda de actividades, ¿qué pasa esta noche? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Verónica, que nos ha contado también todo este día de todas esas actividades. Hola, Vero, adelante. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Así es, un día histórico, no solamente por celebrarse este 28 de julio, el bicentenario de la independencia del Perú, sino por lo que representa la asunción de mando de Pedro Castillo Terrones como presidente. Es un líder campesino, profesor rural, rondero. Es primera vez que un partido político de provincia llega al gobierno y además con promesas de cambio, que fue por lo cual la ciudadanía apostó por Pedro Castillo luego de llevar más de 3 décadas con gobiernos que se basaban en políticas económicas neoliberales. Pues Pedro Castillo desde su campaña proponía el cambio. Y ese cambio además se ha visto reflejado en este primer mensaje a la nación, donde no solo inició por un recorrido por la historia de nuestro país, además con una deuda histórica para todos los peruanos y las peruanas en cuanto al acceso a los sistemas básicos, a los derechos humanos básicos, como son el acceso a la salud y a la educación. Él ha propuesto en esos sectores medidas concretas para abrir justamente un acceso universal, gratuito para todos, sin distinción. Además de ello, en las líneas básicas, que son medidas para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica en la que está sumergida la gran mayoría de peruanos desde que se inició la pandemia, pues ha planteado medidas en cuanto, por ejemplo, a una segunda, la llamada segunda reforma agraria. La primera ocurrió en el año 79 con el general Velasco Alvarado, y desde ahí pues la agricultura familiar sobre todo se ha visto abandonada. Él ha propuesto una serie de medidas en ese sentido. También, por ejemplo, algo muy importante es que el Banco del Estado, el Banco de la Nación, pueda competir con los bancos privados en el sentido de poder también ofrecer préstamos a toda la ciudadanía, pero con intereses bajos, no con las usuras a las que pues, todos los ciudadanos estamos acostumbrados por parte del sistema financiero privado. Eso, después en el tema de la educación también enumeró una serie de medidas que toda la población pues tenía con gran expectativa sentirse reflejadas en ese mensaje, porque está acostumbrada la población, y eso lo recogimos durante el día con los ciudadanos que estaban apostados en los exteriores del Congreso, a que todos los gobernantes lleguen a Palacio de Gobierno y después se olviden de sus promesas. Bueno, él ha reiterado en ese sentido las promesas, sobre todo este tema de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna que tenga un rostro social y económico para la gran mayoría de los peruanos, y no para un pequeño sector de la ciudadanía que se ha visto beneficiada con esta constitución que rige desde el 93, desde la dictadura de Alberto Fujimori. Entonces, pero bueno, reitero que en el marco de la constitución actual, pues, se va a proponer un referéndum para que finalmente la ciudadanía sea quien decida si quiere o no un cambio de la Carta Magna. Luego también habló pues del Sistema Nacional de Pensiones, proponiendo un sistema único de pensiones, también unificar todos los sistemas de salud para que sea universal y gratuito, en fin, una serie de medidas. Y un hecho importantísimo, además, que ha calado en la gran mayoría de la población y que ha sorprendido gratamente, es al final del discurso que dice que él no va a gobernar en Palacio de Gobierno como ha sucedido durante los 200 años de nuestra República, que todos los gobernantes por el periodo de 5 años están desde el Palacio de Gobierno o la llamada Casa de Pizarro gobernando.
y justamente para cortar con ese colonialismo, o sea, eso que representa, digamos, eso, lo anunció que pasará a la casa, ya no al museo, al Ministerio de Cultura, como se le llama hasta el día de hoy, sino él anunció que se va a llamar Ministerio de las Culturas, porque el Perú es un país multicultural, multilingüe, en fin, y se llamará Ministerio de las Culturas, y que se verá la Casa de Pizarro, Palacio de Gobierno, Ministerio de las Culturas, para que finalmente este sector se encargue de hacer un gran museo donde todos los ciudadanos puedan ingresar y ver la historia de nuestro país. Bueno, son hechos muy importantes en este mensaje histórico y finalmente hace unos minutos acaba también de dar un último mensaje a todas las delegaciones internacionales del mundo que se acercaron a saludar a Pedro Castillo, no solamente los presidentes que hemos mencionado en el transcurso de la jornada, también cancilleres, vicepresidentes de todos los países de Latinoamérica, el mundo, embajadores, y ante ellos hace unos minutos dio un corto mensaje pidiendo unir a nuestros pueblos, pidiendo que se destine menos presupuesto en armamento y más presupuesto en educación y salud. Él les contó que venía del campo, que nunca vivió en un distrito, siempre vivió en el campo, que incluso era profesor de la escuela rural donde él aprendió, donde él culminó la secundaria, y que luego culminada la superior presidencial, iba a regresar a esta escuela rural. Él pidió que todos los gobiernos, no solamente de la región, de América Latina, sino del mundo, unificaran sus esfuerzos para que los pobladores regresaran a confiar en los gobernantes y se dejaran de lado pues diferentes camisetas políticas, ideológicas, raciales, de lengua, en fin, para trabajar por el bien común, por el bien de toda la población a nivel global. Así que, bueno, eso ha sido un poco la jornada el día de hoy, Tatiana, y mañana, bueno, prosigue en este acto representativo que se dará en Ayacucho, en las Pampas de la Quinoa. El viernes también se espera pues la tradicional ya parada militar y justamente al final del día pues finalmente se va a juramentar al nuevo gabinete que va a acompañar al presidente Castillo, por lo menos en su primer año de gobierno. Bueno, quizás más adelante se da algún cambio, pero se va a juramentar a los integrantes del gabinete. Aunque en las horas de la mañana ya se perfilaba, en los últimos días se voceaba al gran sociólogo, escritor, humanista Héctor Béjar como candidato para ser el canciller del gabinete, y hoy día vimos que fue la primera persona que llegó hasta el Palacio de Torretalla, donde funciona la Cancillería, para junto con Pedro Castillo hacer todo ese recorrido protocolar donde se recibió a algunos presidentes como Iván Duque y Sebastián Piñera, y luego se trasladaron al Congreso de la República para toda la asunción de mando, y donde estaban también otros presidentes, en fin, pero en todo caso ya estaría definido a Héctor Béjar por su presencia hoy en Cancillería como el próximo canciller de nuestro país. Todo esto es muy importante, es un día histórico con todo y cada una de las cosas que nos cuentas. Verónica, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos a Gustavo Espinosa, es profesor, periodista, analista político, nos acompaña desde Lima, con él vamos con el análisis. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Qué gusto escucharla y de verla. Igualmente, muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Hablemos del primer discurso a la nación del presidente Pedro Castillo. Hablemos de las promesas de campaña que quedaron allí incluidas ahora como una agenda de trabajo. ¿Cuál es su análisis desde esa perspectiva? Bueno, yo diría que el discurso presidencial lo que ha hecho es confirmar no solo las promesas hechas en campaña, sino en general todas las formulaciones desarrolladas
por Pedro Castillo antes y durante y después del proceso electoral del 6 de junio. En realidad no ha hecho sino subrayar la importancia de conceptos que tienen una innegable vigencia en nuestro tiempo. Ha puesto y ha cuestionado el modelo tradicional, incluso la propia visión de la historia en nuestro país, cuando tradicionalmente se habló del periodo virreinal como una etapa de desarrollo de la nación peruana y de surgimiento del Perú contemporáneo, y se elogió de manera ostentosa la influencia ibérica en nuestro suelo. Y el presidente Castillo lo que ha hecho es recordar que el Perú tiene una antigüedad de más de 5.000 años, este territorio nuestro, y que aquí hubo grandes culturas, que el desarrollo de estas culturas se vio interrumpido por la presencia de los conquistadores, que actuaron con una crueldad inusitada, que destruyeron gran parte de la cultura nacional y que felizmente en su momento fueron doblegados, lo que permitió que hace 200 años no se proclamara propiamente, mejor dicho, no se consolidara la independencia nacional, sino simplemente se proclamara la voluntad libertaria de nuestro pueblo. Y ahora es que 200 años después de este acontecimiento podemos abrir una perspectiva nueva en el país con un gobierno distinto, con características particulares y con un programa de transformaciones sociales muy profundas. Yo creo que estos temas que ha abordado el presidente casi constituyen la carne de esa propuesta. Es el cuestionamiento al modelo neoliberal, el cambio en la política económica, su incidencia en la estructura productiva del país, la modificación de la política de salud para que realmente sea un derecho y no simplemente un servicio remunerado que la sociedad brinda a los ciudadanos peruanos, el hecho de declarar en emergencia la educación por considerar precisamente que la educación es la herramienta de transformación de la sociedad peruana, las concepciones que ha desarrollado respecto a la minería y la necesidad de que la minería respete el medio ambiente, la biodiversidad y la sobrevivencia de las personas, la participación ciudadana en las consultas para que a través de la licencia social se puedan operar empresas que desarrollan actividades extractivas, el hecho de que se plantee la necesidad inquebrantable de avanzar en el terreno de la vivienda, del trabajo, para, digamos, que la población peruana tenga condiciones elementales de supervivencia de manera digna y decorosa. Todo eso con todo esto, profesor, que realmente sí, permítame preguntarle esto. Todo esto es un proceso de transformación para un país que tiene serias dificultades en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social, sin duda que en lo político, en lo sanitario, por la pandemia, incluso antes, un país desprovisto de un buen sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero para esto se necesita también un plan constitucional, una carta magna que lo acompañe. ¿Cuánto tiempo después de lo que él ha dicho que se hará con todos los pasos, con todos los procedimientos, podrá realmente tardar para que tengan una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución? Bueno, el cambio constitucional, como se dijo desde un comienzo, no es el resultado de un acto. No se trata de que el presidente pueda dictar una nueva constitución. Es un proceso, y es un proceso que va a insumir una cantidad de tiempo. La cantidad de tiempo no se puede precisar porque va a abrirse un periodo de lucha muy serio y muy constante entre las fuerzas que están dispuestas a imponer el cambio y las fuerzas que están dispuestas a resistir para evitar ese cambio. Entonces, un poco la dinámica de la lucha y de la confrontación entre unos y otros es lo que va a permitir o que se acelere ese tránsito o que se atenúe y se retrase un poco la adopción de la medida. Pero evidentemente hay que resaltar dos cosas ahí. Primero, la voluntad firme del presidente de asegurar realmente la Asamblea Constituyente y la adopción de una nueva Carta Constitucional. Eso es fundamental para poder salir adelante. Y segundo, el señalar que efectivamente se va a utilizar
El mecanismo constitucional, existe un mecanismo constitucional que permite garantizar efectivamente un referéndum a partir del cual la ciudadanía pueda participar e intervenir para facilitar la creación de la Asamblea Constituyente. Si es todo normal, si no hay grandes modificaciones que dificulten significativamente el procedimiento, se puede calcular que en unos 6 meses esto puede estar prácticamente resuelto. Pues será un tema en un tiempo bastante corto. Algunos pensaban que podría tardarse realmente años, pero si es así, pues en buena hora y que así suceda, porque es parte de la gran expectativa. Recordamos que una vez ha sido proclamado como presidente del país, en las calles, en medio de la alegría, aquellos que lo acompañaron ese mes y medio, por ejemplo, acampando a Pedro Castillo en las afueras del Jurado Nacional de Elecciones, decían que ese acompañamiento no era una carta en blanco, porque tenía la promesa de esa Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva constitución. Entonces, en conclusión, profesor, todo lo dicho allí, ¿usted cree que es viable como parte de esa agenda detallada que él presentaba en este momento complejo que vive el país? ¿Usted cree que hay viabilidad para sacarlo adelante? Sí, yo creo que sí. Me parece, tengo la impresión de que este discurso ha fortalecido mucho la imagen de Pedro Castillo. En realidad, la gente común y corriente veía en Pedro Castillo un hombre con buenas intenciones, pero con ciertas limitaciones, con ciertas precariedades y con algunas insuficiencias. Bueno, este discurso, por la forma como ha sido dicho, por la manera como se ha planteado y por el esquema ideológico y político que ha tenido, por la concepción misma del desarrollo del discurso, ha mostrado una fortaleza muy significativa y ha consolidado realmente la figura de Pedro Castillo, digamos, transmitiendo confianza, transmitiendo seguridad a la población. Yo creo que se va a abrir un periodo en el cual efectivamente va a haber carga del enemigo, pero esa carga no va a debilitar la figura de Pedro Castillo, sino al contrario, va a darle aliento y fortaleza para seguir adelante. Y efectivamente, si el gabinete ministerial se concreta como está previsto, para mañana debe juramentar el presidente del Consejo de Ministros y luego el 30 el gabinete completo, se va a poder afirmar también una política exterior independiente y soberana que signifique un cambio, un viraje completo en la política de la Cancillería actual, y que sea una relación de amistad con los pueblos del mundo y de fortalecimiento de las relaciones con todos los gobiernos que tienen una posición democrática, progresista, avanzada en el contexto latinoamericano. Profesor, una consolidación del rumbo progresista de América Latina. Profesor Espinosa, aquí con respecto, y con esta pregunta quiero despedirlo, con respecto al tren ministerial. Bueno, hoy vimos al profesor Héctor Béjar entrar muy temprano a la sede de la Cancillería. Con todo lo demás, sin conocerlos, pues aún se mantiene la expectativa. ¿Qué es lo que está pasando? Hay quienes, por supuesto, que se han ido en contra del presidente al decir que es que no tienen listo un gabinete porque sus políticas no hay quien se sume a ellas. Resulta difícil de creerlo en un país con tantos deseos de cambio. Pero ¿esto qué efectos tiene políticamente? El que hoy, por ejemplo, a esta hora no se conozca el tren ministerial. Bueno, sí, efectivamente, todavía no se conoce. Es que hay muchas presiones y muchas exigencias. En realidad, el movimiento que, digamos, al que representa Castillo, finalmente es un movimiento muy heterogéneo. Hay distintos sectores. Está el partido Perú Posible, Perú Libre, está en los movimientos como Nuevo Perú, están sectores independientes de izquierda, núcleos progresistas y avanzados de distintas tendencias. Hay una cierta heterogeneidad en este movimiento, lo cual dificulta la formación de un gabinete ministerial. Pero pareciera que ya están definidas las colocaciones principales, los puestos fundamentales, que ya se trata solamente de algunos ajustes pequeños. Y claro, la presencia de Héctor Béjar hoy día en la Cancillería ha confirmado, ha consolidado de alguna manera la posibilidad de que él asuma la cartera de Relaciones Exteriores.
No está 100% seguro esto, vamos a definirlo todavía con miras al día viernes, pero todo indica que si no fuera él, igual sería un hombre de esta posición y de estas concepciones, porque ese sería el lineamiento que ha decidido escoger el presidente Castillo y el gobierno nuevo. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en este especial de Noticia, todo centrado sobre Perú, sobre esta jornada histórico. Al volver, la segunda arista. Además de la urgencia por atender la pandemia, la crisis económica es centro de atención del nuevo gobierno. Así lo han dejado planteado. Apoyo a los más necesitados, compromiso del empresariado, revisión de contratos con multinacionales de la minería. Son algunos de los compromisos del nuevo gobierno. ¿Cuál es esta viabilidad? Vamos a analizar al volver en el Noticia. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! 28 de julio de 1821, 200 años de la proclamación de la independencia de Perú. Noticia Perú, la segunda arista. El Perú profundo se hace presente con el gobierno de Pedro Castillo. Se trata de un hombre proveniente de las clases populares de la provincia que recibe el mando de un país altamente centralizado y desigual. Veamos los retos que deberá enfrentar. José Pedro Castillo Terrones asume la presidencia. Este hombre proveniente del campo y el magisterio, que llega al gobierno con el Partido Nacionalista Perú Libre, presenta varios retos en todos los ámbitos de la nación. En lo político, Perú viene de vivir una de las peores crisis democráticas de su historia, desde la época del fujimorismo. El anterior periodo de gobierno fue altamente inestable, desde que el expresidente Pedro Kuczynski, a poco tiempo de cumplir el año y medio de mandato, se vio implicado en un caso de corrupción por el cual cumple pena de arresto domiciliario. Los siguientes 2 años de gobierno estuvieron a cargo de Martín Vizcarra, quien también fue acusado de corrupción y fue removido en noviembre de 2020, hechos que generaron una ola de protestas en el país. Luego de él, apenas 5 días duró Manuel Merino, quien renunció al cargo, y finalmente fue Francisco Sagasti, quien terminó el periodo. La inestabilidad política y social surgió en plena pandemia, creando un cuadro crítico para uno de los países más sufridos y expoliados de Sudamérica, que además, como un mal transversal, padece de una economía sesgada por el neoliberalismo y de un centralismo político estatal absoluto.
En Lima, la capital del país, se concentra casi todo el poder económico primario, exportador, industrial y semi-industrial, dejando el resto del territorio en graves niveles de desigualdad entre las regiones de la costa, más pobladas y con menos recursos, y las menos pobladas, pero con mayor potencial productivo de la serranía andina. Según estudios basados en el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, las poblaciones que habitan las tierras fértiles viven en desventaja social, desatendidas por el Estado. Se trata de una periferia débil que entrega toda su producción a Lima y Callao, donde está el centro económico del país, con acceso a servicios de salud, vivienda, profesionalización y todo tipo de oportunidades que no existen en la provincia. Este desequilibrio ha causado una potenciación de la economía portuaria, de importación, en detrimento del aparato productivo del país, con una marcada disminución de la actividad agrícola e industrial y una elevación de la demanda de servicios de las zonas marginadas del centro, donde habita la fuerza laboral, precisamente de esos servicios. Así, se ha instaurado un Estado burocrático y centralista, altamente conservador. Todo este fenómeno ha sido calificado como una centralización perversa, ante la cual el docente campesino que ha llegado desde la provincia de Chota a gobernar hoy el país, le tocará afrontar primero el reto de transformar el Estado constitucionalmente. Un tema que analizamos con Gonzalo García Núñez, economista, político, miembro de Izquierda Unida, del colectivo Justicia y Libertad, nos acompaña desde Lima. Gonzalo, muy buenas noches, bienvenido. Gonzalo, muy buenas ¿cómo está? Noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos. El día 28 de julio es el Día Nacional del Perú. Así que estamos concelebrando con 33 millones de peruanos nuestro Día Patrio. El Día Patrio y en un día además tan importante con la asunción de Pedro Castillo. En términos económicos, primera pregunta también de contexto para toda nuestra audiencia, Gonzalo, para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Y ese contexto resulta fundamental con respecto a lo que ha dicho Pedro Castillo en este primer mensaje a la nación sobre la descentralización del papel político-económico del país. ¿Cómo nos podría usted explicar la gran diferencia que existe entre Lima, la capital del país, centro del poder político y económico, con el resto de la nación? Bueno, Pedro Castillo, al juramentar el día de hoy, ha planteado un cambio copernicano en la vida económica y política del Perú, desde el momento en que nos ha traído a un campesino de las regiones altas del país, un maestro rural que está en donde Atahualpa fue asesinado por los invasores españoles, que trae la experiencia difícil y dura de un campesino que se ha hecho con sus propias manos a la política y a la economía. Eso ha generado sin duda pues una conmoción política gigantesca que se ha encontrado un símbolo preciso en el momento que él ha anunciado que ya no va a gobernar desde Lima, desde el Palacio de Pizarro, Palacio del Conquistador, sino va a gobernar desde el pueblo, desde las calles, desde los medios rurales y andinos y andino-amazónicos. Así que para todos ha sido un cambio gigantesco saber que ya no va a haber, después de 200 años de república, un Palacio de Pizarro, sino será el Museo de las Culturas, donde los jóvenes y los visitantes de nuestro país podrán conocer los trazos de su historia, de sus culturas, de sus personas, de su gente, y creo que esto ya en sí mismo es un símbolo tremendo que ha modificado las correlaciones entre Lima y el resto del país.
que sin duda resulta... Esta es mi primera impresión sobre... Sí. Sí, lo entiendo bien, Gonzalo. En términos económicos, él ha planteado una agenda profunda, sin duda, de cambios trascendentales. Algo que para los campesinos siempre se había dicho, y lo hablo de hace unos 30 años hacia este momento, es la atención al campo. Producto de los TLC, tanto en Perú como en otras naciones de América Latina, un campo por completo desprovisto. Él propone una reforma agraria. Quiero conocer su análisis acerca de ello. Propone una segunda reforma agraria. Es un hijo del general Velasco. Él ha sido posible como maestro, como profesional de la educación, gracias a la primera gran reforma agraria que hubo en el Perú en la época del gobierno del general Velasco en 1969, que acabó con el feudalismo, que terminó con las haciendas. Usted sabe que en el Perú se vendían las haciendas con la gente adentro, quiere decir con los siervos y en algunos casos con los esclavos, en el caso de los de origen afrodescendiente, y era una relación de tipo neofeudal, digamos, para precisarla en términos actuales. Así que ahora viene una segunda reforma agraria, que es poner en valor todos esos recursos que han sido recuperados por las familias. Hay más de 1.600.000 pequeñas familias que son productoras, las cooperativas, los grupos de trabajo asociado, la gente de las comunidades de las originarias de la sierra y sobre todo de la Amazonía. Todo este conjunto de recursos extraordinarios van a ser valorizados a través de un impulso masivo de crédito a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, un programa que se llama el FAE, Fondo de Apoyo Empresarial a las Pequeñas y Medianas Empresas Rurales, un programa de capacitación y empleo para los jóvenes que están en el medio campesino y rural. Quiere decir que el Perú se va a casar, va a matrimoniarse de nuevo con su curso histórico, es decir, va a apoyar lo que fue la grandeza de sus antepasados. Seguramente los incas supieron también distribuir los recursos de tal manera que hicieron del imperio incaico un imperio próspero, donde la gente vivía con satisfacción de sus necesidades básicas. Esta idea esencial es la que está presente en la lucha contra la pandemia, en la lucha por la industrialización, en la lucha por el desarrollo de los recursos naturales y marítimos. Toda esta idea de poner en valor, darle valor agregado a lo nuestro, sin perjuicio de recibir todos los soportes que sean posibles de los países hermanos y amigos. Esto es, creo, también una nueva mirada hacia el desarrollo económico y social del futuro, que esperamos se pueda cristalizar con el esfuerzo de la mayoría de los ciudadanos del país. Sin duda, requiere del esfuerzo de una cantidad de sectores que incluyen para que puedan avanzar y tener éxito. Otro de los grandes temas que él lo dividió, pero incluye todo lo que significa la protección social, hoy marcada por la desprotección social. Vamos a escuchar cómo lo decía Pedro Castillo y vamos con el análisis. Consideramos que la protección social en el Perú debe pasar por las políticas de aseguramiento al acceso y derecho pleno a la salud y pensiones. Ningún peruano debe hacer coletas, denigrarse en programas de espectáculos o mendigar por atención en salud o para tener una pensión digna. La salud y las pensiones serán universales con una cobertura digna. Sobre esa base propondremos la creación de una comisión ejecutiva legislativa para la creación de un nuevo sistema de protección social. Se trata, Gonzalo, de todo un cambio también estructural en el país. Gran parte del sistema de protección social, como en otras naciones de nuestra América Latina, entregado a los sistemas privados. ¿Es posible construirlo como él lo ha dicho? Fue anunciado el fin del sistema de las AFP, que son las agencias de administración privada de fondos,
que habían tenido el monopolio del manejo del sistema de pensiones. Esto termina, se va a un nuevo sistema nacional dirigido por el Estado y con la participación de los propios pensionistas, y encontraremos seguramente una vía de salida parecida a algunos países grandes del planeta, pero en el caso del Perú, urgida porque con la pandemia se ha puesto en evidencia que muchos de esos recursos que deberían estar disponibles a la mano para que la gente tomara esos recursos y pudiera salvar sus vidas, que todos esos habían desaparecido, que se habían colocado más de la mitad de los recursos de las AFP en el exterior, y que en el exterior habían sufrido la erosión de las crisis financieras del capitalismo mundial, y entonces los recursos de los peruanos, que con paciencia y con pundonor durante años de años habían aportado un sistema supuestamente superior a cualquier otro, se han dado con la ingrata sorpresa que en realidad estas AFP son una forma de exacción parecida a la esclavitud, parecida a otras fórmulas en las cuales las relaciones del trabajo son de opresión y humillación. Es por eso que ha sido saludado este anuncio con gran interés de la gente, y hay una voluntad de participar y encontrar una salida. También debe haber un nuevo sistema único de salud. Será un derecho igual que el Internet, igual que otros derechos fundamentales, para que la gente tenga acceso a una salud adecuada que le permita sobrevivir a los embates, como en el caso nuestro hemos perdido 200.000 peruanos por la pandemia y tenemos un número ilimitado de contagiados. Entonces es evidente que para luchar contra estos males terribles hay que buscar las fórmulas colectivas, de acción colectiva y unitaria, dentro del manejo ordenado, disciplinado y sobre todo en lucha abierta y frontal contra cualquier intento de corrupción que pueda generarse en el procedimiento. Así que el presidente Castillo ha sido muy incisivo en que va a tratar el tema Lavajato, por ejemplo, con rigor, con severidad, para que esto se actúe cuanto antes y se tenga a los empresarios, a los comisionistas y a todos los que han participado en estos malos negocios que han afectado los ingresos del fisco y en general el bienestar de la población, que no puede acceder a los servicios porque no se puede financiar actividades, ¿no es cierto?, de servicios colectivos a la comunidad. Esto es lo que es muy importante, lo que se ha planteado. Sin duda, muy, muy importante, porque producto de la corrupción, cuánto dinero se desvía que serviría para el pueblo en tal momento de necesidades. Con esto lo despido, Gonzalo. Solamente un punto anecdótico. Usted hablaba de las AFP, el presidente Piñera, que ha sido un profundo defensor, porque además es propietario de todos esos holding de las AFP en Chile. No me quiero imaginar lo que estaría pensando, pero pues solamente un asunto anecdótico del momento. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches, Cleo. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos así a la última pausa en esta emisión de Noticia con este especial sobre Perú. La asunción del presidente Castillo se da justo el día en que el país conmemora 200 años de su independencia del Imperio Español. Sin embargo, en su discurso, Pedro Castillo recordó que el territorio peruano es cuna de una civilización de 5.000 años de historia que ha sido explotada desde la llegada de los españoles. En este recinto escuchaba el rey de España. Punto de análisis al volver en Es Noticia.
En Noticia Perú, en su tercera arista, la llegada de Pedro Castillo al poder coincide con el bicentenario de la independencia del Perú, un elemento que el presidente no dejó fuera de su discurso en el día de su ascenso, teniendo en cuenta que además la nación inca tiene más de 5.000 años de historia y así lo recordaba Pedro Castillo. Hoy se celebra el bicentenario de la independencia del Perú, nación que en su historia ha sido marcada por el colonialismo, y este fue el elemento más contundente que destacó el presidente Pedro Castillo en su discurso ante el Congreso del país al tomar posesión. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Dado que la mayor parte de la población que participó en las batallas de independencia eran indígenas, zambos o mulatos, los aborígenes son el referente de resistencia ante la colonia. De allí que en su discurso, el presidente Castillo se negara a gobernar desde la casa de Pizarro. Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Este mismo 28 de julio, pero de 1821, José de San Martín proclamaba la independencia del Perú en un discurso desde la Plaza de Armas de Lima. Previo a esta fecha, también se conmemoran los hechos y a los personajes que llevaron a dicho momento histórico que selló la independencia del Perú. Para conmemorar esta fecha patria en el país, se han desarrollado actividades en honor a las luchas libertarias que dieron a luz a la actual república. Un tema de análisis, para ello nos acompaña Héctor Huerto, es historiador en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de donde es profesor, es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, nos acompaña desde Lima. Profesor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchas gracias. En el discurso con el primer mensaje a la nación, Pedro Castillo dijo: en el periodo colonial se subordinó a la mayoría de los indígenas, se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. ¿Cuánto de historia se establecen en estas líneas? ¿Cuánto de mensaje al país desde esa visión histórica? Castillo claramente está aludiendo a la llamada herencia colonial que Julio Kotler, en un libro emblemático de la historia y la sociología peruana, acuñó hace bastante tiempo, ¿no? Esta herencia colonial que revela una serie de fracturas, de grandes desigualdades sociales, que Castillo está aludiendo aquí directamente como una forma de tratar de subvertir justamente esto de cara al futuro, de cara a este gobierno que está iniciándose. Y todo esto lo dijo, profesor, con el rey de España escuchando. Hay que tener fuerza, hay que tener entereza para decir todo esto. Incluso en otra parte del discurso donde él decía, estamos conmemorando 200 años, pero realmente tenemos 5.000 años de historia, de civilización. Aquí viene lo interesante, ¿no? El discurso de Castillo es fundamentalmente importante porque hay una reivindicación que no se hacía desde Leguía con la Constitución que se hizo justamente a inicios del siglo XX, cuando el Estado peruano por primera vez en la historia reconoció a las poblaciones indígenas como partes fundamentales del país. Ahora lo que está planteando Castillo en la presidencia es la lucha
abiertamente contra el racismo y la discriminación, entendiendo al racismo justamente no solamente por un factor de color de piel, sino también por un factor económico, un factor social, un factor de acceso a servicios como por ejemplo la educación. El Perú, como tú bien has dicho, es un país que no se inicia a partir de la colonia en 1535, sino que se inicia a partir de los 4000 años antes de Cristo, cuando entramos a este llamado umbral civilizatorio y surge más adelante la llamada cultura caral. Y efectivamente, a partir de ese momento, lo que vamos a ver en nuestro territorio es el surgimiento de varias civilizaciones, no solamente una. Y con civilizaciones me refiero a culturas, ¿no? Por eso cuando Castillo señala que se va a cambiar el nombre del Ministerio de Cultura por el Ministerio de las Culturas, es también otro símbolo sumamente importante, porque lo que se está reivindicando, de alguna manera, es a este conglomerado multicultural peruano que existe en la actualidad y que evidentemente es invisibilizado, no es entendido del todo durante el proceso colonial y luego en los procesos venideros, ¿no? A lo largo de toda la República, ¿no? Porque Castillo además señala y hace mención a los otros grupos poblacionales, a los afroperuanos que llegan desde la colonia, pero también a los grupos de Niceis y Niqueis que vienen durante la República como mano de obra barata para suplir la falta de mano de obra esclava o la falta de mano de obra indígena que ya no estaba a la mano de los grandes terratenientes de turno. Entonces, esto es fundamental e importante, ¿no? Porque el Perú lucha principalmente con esta falta de identidad en torno a quiénes son los peruanos, ¿no? Y lo que ha salido a la luz también con la elección de Castillo y todo lo que ha implicado esto justamente es este racismo con el que hay que luchar abiertamente y que nos impide construir esta identidad y de reconocernos mayoritariamente como una población indígena, sea quechua, sea aymara, sea amazónica, de las distintas vertientes culturales, o sea de los otros grupos culturales existentes, ¿no? Como ya había mencionado, los afroperuanos, los niceis, los nikkei, los europeos, los distintos grupos europeos que llegan también al país y que evidentemente no estamos reconociendo porque nos cuesta aceptarnos como tal. Sí, por eso, profesor, le pregunto, ¿cuántos sectores reciben tal como debe ser este discurso, teniendo en cuenta, recordemos, que en la campaña el discurso de odio, el discurso racista, el discurso xenófobo estuvo allí como parte de la narrativa en contra de Pedro Castillo? Entonces, necesariamente la pregunta es, ¿cuánto hay de preparación en la sociedad en su conjunto para recibir estos cambios? Bueno, es un discurso que está aludiendo a la gran mayoría, ¿no? Acá la discriminación racial, a diferencia de otros contextos mundiales, no es contra una minoría, sino es contra una gran mayoría. La gran mayoría somos indígenas quechua, aymaras, somos indígenas amazónicos, somos este gran grupo poblacional descendiente directamente de las poblaciones prehispánicas que existían aquí antes en este territorio, ¿no? Pero claro, no somos los únicos grupos poblacionales existentes, ¿no? Nos hemos ido mezclando culturalmente, hemos ido adoptando nuevas raigambres culturales, por lo tanto, nuestra cultura ha ido evolucionando en ese sentido. El problema es que nos cuesta justamente reconocer esto y creo que Castillo ha dado buenas señales en ese sentido, ¿no? Señales como el no habitar la casa de Pizarro, ¿no? Señales como ya mencioné el cambio del nombre del Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, señales importantes desde lo que Castillo mismo representa, que es una persona de un origen claramente campesino, popular, ¿no? De escasos recursos económicos, que está llegando al poder y con los cuales la población se puede sentir identificado. Y esto nos puede permitir construir esta identidad. Sí, que, y que sea realmente unitaria, sí, para todos o la gran mayoría de peruanos. Sí, pero lo que llama la atención brevemente con esta reflexión, quiero despedirlo, es que él se siente orgulloso de donde viene, en ningún momento pretende ocultar justamente su origen, sus raíces, su historia familiar, la suya propio, todos los esfuerzos como campesino, mostrar sus manos además de hombre labrador, su propia expresión, su sombrero permanente, así que no pretende ocultar
lograrlo. Y allí, ¿qué mensaje envía a la población? Es un mensaje fortísimo, es fundamental, ¿no? Es un mensaje que creo que debería interpelar a cada uno de los peruanos, ¿no? que nos sentimos como tales y que nos debería interpelar en relación a entender justamente esta andinidad o esta identidad indígena propia nuestra, que yo creo que está marcado, no más allá del color de la piel que tengamos, está marcado en todos nosotros realmente, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Es momento de volver a replantear esto, es momento de replantear de nuevo el concepto indígena, que históricamente ha sido impuesto, evidentemente, primero por los conquistadores que llegaron, ¿no?, a este territorio, luego por el Estado criollo republicano, que evidentemente se fundó de espaldas a toda la población indígena mayoritaria del país y que ha perdurado hasta el momento y que ha sido hegemónico en ese sentido en cuanto a los discursos raciales, en cuanto a los discursos de dominación, en cuanto a los discursos, ¿no?, de exclusión social a las grandes mayorías, y por lo tanto eso ha impedido que nos reconozcamos como tales y ha impedido que entendamos que lo indígena es también aquella persona que puede estudiar en una universidad, es aquella persona que puede salir de la actividad agrícola, que puede dedicarse a otras actividades económicas, que puede vivir en la ciudad o que inclusive puede vivir en el extranjero o aprender otros idiomas. Lo indígena no es una cultura anclada en el pasado, lo indígena es una cultura que evidentemente se ha ido modernizando al igual que el resto de culturas del mundo, y lo que Castillo nos está demostrando con este discurso presidencial, con un discurso histórico tan bien consolidado, es que justamente lo indígena somos todos, en realidad, somos todos aquellas personas que nos sentimos como tales y que somos capaces de identificarnos como parte del Perú y estamos dispuestos, evidentemente, a transformar el país de la mejor manera posible. Muy interesante, profesor. Queda tanto por profundizar en algo que es tan estructural, además, para el país. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Será hasta mañana.